pasado. Pero vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de llegar a este tiempo. Te pedimos que seas tú quien nos muestre, quien nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra. Y que podamos, Padre Yahweh, oír, Padre Yahweh, que tu palabra pueda ser sembrada en las tablas de nuestros corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Y amén. Aparte de lo que nosotros podemos mirar dentro de este tiempo, de esta celebración, ¿qué significa? Simplemente quiero resumir un poquito y entrar lo que es para nosotros, lo que es este tiempo, qué significaba la festividad de Shavuot. Y voy a tratar de pegarme aquí a las notas. Sabes, la festividad de Pentecostés o de Shavuot, como tal se le conoce en el hebreo, comúnmente la conocemos o se recibe diferentes nombres en la Biblia, de acuerdo a los diferentes atributos que esta fiesta particular tiene. Se le conoce como la conclusión, algunos le llaman la conclusión de la Pascua, y digamos la conclusión de la Pascua porque recordemos que no podríamos llegar hasta la celebración de Shavuot sin primeramente haber pasado por el tiempo de Pesaj. Por eso es que muchas veces se le conoce como la culminación de Pesaj, o con el nombre de culminación de Pesaj, porque recordamos que Pesaj comienza con la puesta del sol, no solamente con la puesta del sol, sino el primer día cuando es el avistamiento de la luna nueva en el mes de Adar. Después se le concluye el siguiente mes, lo que es el mes de Nisan, y ahí es cuando empieza, eso es cuando el tiempo de la cebada ya está maduro, o ya ha llegado a una madurez, se comienza ese día. Por eso es cuando Yahweh habló a los israelitas, dice, y este será el principio de los meses del año para ustedes, y les da las instrucciones. Y parte de lo que tú y yo podemos mirar en el libro de Levítico, capítulo 23, se nos habla acerca de lo que es la ordenanza, cómo debía ser. Podríamos decirlo, si tú... el libro de Levítico capítulo 23 es las instrucciones, si pudiéramos decirle, de las fiestas o de las festividades. Es la manera en que Yahweh establece, en la manera en que Yahweh pone cómo tendría que establecerse. Y vemos que llegamos hasta la festividad de Shavuot porque contamos del tiempo de cuando se presentó lo que fue la ofrenda de Bikurim, que es la ofrenda de primicias. Cuando presentamos ese tipo de ofrenda, que también en el hebreo se le conoce como el Omer Reshit, que era el principio de la cebada, o era la cosecha de la cebada, y se ponía en ciertos lugares canastos y se presentaba y se guardaba. Y después llegaba el tiempo de Shavuot, que eran las primeras cosechas de la cebada, de lo que había de la cebada, del trigo y de todo lo demás, pero también junto con algunas de las frutas, ¿sabes? Y aunque mucho de ello maduraba antes, no lo presentaban hasta el tiempo de Shavuot, o la festividad de Shavuot no podía presentarse antes. Por eso es que la palabra dice, y si contarás 7 semanas, y después de la 7ª semana contarás 50, y era cuando tenía que presentarse este tipo de ofrenda. ¿De quién? Delante del Padre. Pero para ello tendrían que transcurrir lo que era el lapso de las 7 semanas. Por eso es que se le conoce como la culminación de Pesaj, porque comenzaba de la festividad de Pesaj llegar hasta el tiempo de quién? De Shavuot. No podríamos decirlo, bueno, simplemente guardamos Shavuot, porque no podríamos determinar cuándo guardar Shavuot si primeramente no guardamos las festividades del principio. Muchas veces tú y yo podríamos tener el conocimiento, podríamos decir, bueno, ¿qué importancia tiene el tener que guardar las fiestas, o conocer las fiestas, o el tenerlas que guardar, si al final, cuando el Mesías venga, si el Mesías cuando Él retorne, pues la palabra dice que las tendremos que guardar y tendremos que ser partícipe de ellas, ¿sabes? Pero el problema es que si no aprendemos, o no guardamos, o no sabemos cuándo es el comienzo, ni cuándo es el inicio, y cuándo la culminación de una festividad, difícilmente podríamos saber cuándo poder guardar un tipo de festividad, cuándo entendamos eso. Por eso es que la palabra nos muestra que son ensayos. Ahora es muy fácil para nosotros el poder decir, bueno, ¿cuándo es Pesaj? Simplemente pues te metes a Google y buscas y ya te va a decir Pesaj tal vez para el siguiente año. Pero si tú y yo pusiéramos un poco de atención, si en casos extremos, si tú le quieres llamar, y que muchos hablan que un tiempo en algún momento llegará a pasar, cuando no haya redes sociales, cuando no haya internet, cuando no haya muchas de estas cosas que muchos dicen que se privará, etcétera, etcétera. Si eso llegara a ocurrir, pues no podríamos echar mano de lo que es cuando comienza una fiesta y cuando termina, porque quedaríamos completamente aislados. Pero por eso la palabra dice, cuando vinieron delante del Mesías y le dijeron, dice, ¿y cuándo cuando les dijo, dice, porque cuando este templo, dice, lo destruiré y lo levantaré al tercer día.
Y ellos decían, bueno, ¿y cómo es posible que lo vaya a levantar? Y él solo, y etcétera, etcétera. Y él les dijo, dice, hipócritas. Y vemos que más adelante les dice hipócritas, dice, saben discernir cuándo va a llover, cuándo va a suceder esto, dice, pero no saben distinguir el sazón de los tiempos. ¿Qué es lo que Yeshua les estaba mostrando? Que tú y yo tenemos que ser personas que tenemos que entender y saber de las cosas que están hablando. O sea, así como podemos discernir o mirar cuando tal vez no hay ningún pronóstico de lluvia, pero tal vez miramos al cielo y decimos, bueno, se ve un poco nublado y se mira de esta manera, automáticamente tú y yo o nosotros deducimos que es un tiempo que tal vez vaya a haber mucha lluvia o que no vaya a llover, etcétera, etcétera. Pero lo mismo también la palabra nos muestra, que tú y yo tenemos que aprender a discernir en quién, en los tiempos. Y cuando hablamos de los tiempos estamos hablando también la palabra que significa tiempos, que es Moed, que significa el Moedín, o los tiempos designados por quién, por el Padre, que serían las celebraciones como estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. Por eso es muy importante que tú y yo aprendamos cuando se celebran. Ahora, cuando llegamos a este tiempo de Shavuot o de Pentecostés, no solamente era el principio o marcaba un comienzo, sino que, bueno, estaba hablando acerca de los nombres, déjame terminar un poquito aquí. Se le conocía como la culminación de la, ¿cómo se llama?, de la Pascua o de Pesach, o la fiesta de las semanas. La palabra Hag Shavuot significa fiesta de la semana. La palabra Hag significa fiesta y Shavuot significa lo que son semanas. ¿Por qué se le conocía como Hag Shavuot? Porque era la fiesta de las semanas. ¿Por qué la fiesta de las semanas? Porque teníamos que contar, o se tienen que contar precisamente 7 semanas completas. Ahora tú vas a decir, o podríamos entender, bueno, ¿cuándo es el comienzo de esas 7 semanas? ¿O cuándo esas 7 semanas terminan? Podríamos pensar, bueno, lo que nosotros hemos aprendido, o hemos aprendido todos nosotros, si pensáramos a contar desde el tiempo de la festividad de panes sin levadura, no serían 7 semanas completas, aunque es un día de Shavuot, es un día de reposo, que se le conoce como un Shabbatón, que es considerado como un día de reposo, ¿cómo se llama?, como un día de reposo de la semana, vamos a llamarle de esta manera. No se hace ningún tipo de trabajo servil, no se hace etcétera, etcétera, y era considerado, y dices, bueno, comenzamos el ciclo o el conteo en ese tiempo, después de que comenzamos inmediatamente comenzando panes sin levadura. Pero si contáramos de ese tiempo, pues no estaríamos completando 7 semanas completas, porque al llegar al otro lapso de las siguientes semanas, si ya fuera lunes, martes o miércoles, no estaríamos completando una semana completa. Y si llegáramos a las 7 nos estaríamos quedando cortos alrededor de ese tiempo. La palabra dice, contarás 7 semanas que completas, y después de contar 7 semanas completas sería el tiempo de ¿quién? De Shavuot o de Pentecostés, como generalmente se le conoce. ¿Cuándo se cuenta? ¿Cuándo terminan esas 7 semanas completas? Cuando termina el tiempo de ¿qué? De Shabbat, o el día de reposo, y terminando el día de reposo estaríamos contando una semana completa. Por eso es que al terminar lo que es la celebración de Shabbat, del día de hoy, estaríamos comenzando con la festividad de ¿quién? De Shavuot, de Pentecostés, como generalmente se le conoce. Ahora, la fiesta de la cosecha también era conocido con el nombre de la fiesta de la cosecha, y era el tiempo de haber recibido muchas veces, de haber conocido la Torah, lo que se le conoce como la entrega de la Torah, que muchos dicen que no fue precisamente en ese entonces cuando fue la entrega de la Torah, sino fue más adelante. Por eso es cuando tú y yo llegamos hasta el tiempo de Yom Kippur, se habla mucho acerca un poquito de esto, pero es aceptable o poder entender, porque fue el día en el que Yahweh se presentó al pueblo de Israel y le dijo, dice, este día me presentaré y me revelaré a ustedes, y es lo que tú y yo conocemos en el libro de Éxodo capítulo 19 y en Éxodo capítulo 20, cuando fueron entregados los 10 mandamientos. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Ahora, es importante para nosotros entender, o para tener una mejor comprensión, que hay 2 diferentes días de primeros frutos. La palabra de Elohim, el primer día de los primeros frutos o primicias, es el primer día después de la Pascua, o el día del 14 de Nisan, cuando presentamos nuestra primera ofrenda, que toda la misma palabra dice, 3 veces al año se presentarán todos sus varones delante de ti, no con las manos vacías, sino de la manera en que Yahweh tu Elohim te haya bendecido. ¿De qué manera tú y yo venimos y nos presentamos delante de él? De acuerdo a la manera en que Yahweh nos ha bendecido, de esa misma manera tú y yo venimos y nos presentamos delante de nuestro Padre Yahweh. ¿A cuántos de nosotros el Padre nos ha bendecido? Amén. Y dice la palabra, dice, no te presentarás
con las manos vacías, ¿sabes? Era un tiempo en el que cada persona apartaba de lo que era el principio de la cosecha, ¿sabes? Para muchos de ellos tal vez era difícil el poder entender, porque cuando algo se daba o iba dando el comienzo de ese nuevo fruto, de esa nueva fruta, ellos tenían que apartarlo y ellos tenían que separarlo. Podría ser tal vez alguna tentación de decir, bueno, esto es lo primero que me nació y eso fue lo primero que tengo, de decir, bueno, es que lo tengo que probar o tengo que hacer esto, pero sabes, muchos de ellos lo tenían que apartar de tal manera que ellos ponían un tipo de marca o de señal para el tiempo en el que tenía que ser recolectado. Eso era el primer fruto que era presentado ¿para quién? Para el Padre. Por eso es lo que en la misma palabra, cuando hablamos del tiempo de las primicias, que es de Bikurim, se le conocía como el Omer Reshit, que era conocido como lo principio, lo principal. Pero el tiempo de Bikurim, que era ese tiempo también de Shavuot, conocido también como Bikurim, era un tiempo donde se presentaba lo que se había sembrado, lo que se había plantado, era la primera cosecha, la primera colecta, tanto de la cebada, de lo que había salido todavía, que seguía creciendo, pero también de los primeros frutos, hablando de las frutas, era de lo primero. Después llegabas hasta el tiempo de Sukkot, de tabernáculos, y era ya el último recogimiento, la última cosecha que se daba, y eso era lo que se recogía en la festividad de tiempo de Sukkot, de tabernáculos. Por eso es que la misma palabra nos habla que Él enviaría su lluvia temprana y la lluvia tardía. Sabes, para el pueblo de Israel en los tiempos antiguos, para ellos era muy importante, y no recuerdo, pero ellos leían un salmo precisamente hablando del tiempo, cuando hablaban del tiempo, de ese tiempo de bendición en el que Él enviaría su lluvia temprana como la lluvia tardía. Pero sabes, en el tiempo preciso, qué importante era para el pueblo de Israel que cuando ellos venían y se presentaban delante del Padre, sabes, ellos estaban reconociendo que lo que ellos estaban entregando era provisión de ¿quién? Era provisión de Él. Porque por mucho que la persona se pudiera esforzar o hacer esto o hacer lo otro, ¿de quién dependía la cosecha? Dependía primeramente de quién, del Padre, en el que hubiera la lluvia que el pueblo necesitaba o que la tierra necesitara. Es bien sabido hoy en día de que cuando llueve mucho, o sea, es necesario que llueva para que se pueda dar una buena cosecha. Pero también si llueve en abundancia, también eso echa a perder que una buena cosecha. Pero también se necesita de un buen sol o de un buen clima para que la cosecha pueda estar lista, pero tampoco de un clima no tan extremo, porque si no también estaría quemando que el tiempo de la cosecha. Y era para ellos el depender, cuando ellos entregaban delante del Padre, era depender precisamente en el que Yahweh es el que les estaba dando que esa buena cosecha. ¿Cuántos entendemos que Él es el que trae la cosecha a nuestras vidas? Que Él es el que provee para cada uno de nosotros. Y sabes, no es que hablamos de una manera, pero sabes, es de poder entender y reconocer que cuando tú y yo lo hacemos, estamos reconociendo que el dador de todas las cosas, ¿quién es? Es Él. Por eso es que cuando ellos entraron a la tierra, y ellos entraron y ellos decían, dice, creo que es en Deuteronomio capítulo 26, dice, porque extranjeros y peregrinos fuimos en esta tierra, dice, y fuimos esclavos y etcétera, etcétera, dice, pero ahora venimos delante de ti, y entregaban, sabes, sus primicias, lo que ellos habían entregado, pero era el reconocer quien le estaba proveyendo todas esas cosas, ¿quién era? Era Yahweh, porque cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, ellos no habían plantado nada. Quienes habían plantado eran los pueblos que se encontraban en aquellos lugares, pero la palabra dice que nunca se te olvide quién es Yahweh, quien te da las fuerzas para hacer todas las cosas o para hacer las riquezas. Dice que nunca se te olvida, y nunca podremos decir es por mí, por mi fuerza, por mi fortaleza, por mi don, por mi gracia que puedo realizar todas esas cosas. ¿Cuántos entendemos eso? Que todo lo que tenemos es por el favor y por la gracia y por la misericordia de nuestro Padre, quien nos ha proveído de las cosas que tenemos. Amén. Ahora, entonces entendemos que se le reconocía que era el tiempo de la culminación, pero sabes, era importante reconocer que se requerían de que el pueblo de Israel se reuniera en el templo de Jerusalén en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de Shavuot y en la fiesta de Sukkot de Tabernáculos. Aún el mismo Pablo trataba de llegar, sabes, vamos a Hechos capítulo 20. Fíjate, entendemos que todos los discípulos, decimos, es que los discípulos celebraron la festividad de Pascua, pero ya una vez después del Mesías ya no se siguieron guardando eso. Eso ya llegamos hasta el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando ellos celebraron el tiempo de Pentecostés. ¿Cuándo había sucedido?
en el libro de Hechos, capítulo 2, donde podemos leer. Pero fíjate más, sin embargo, después de cuando ellos fueron investidos por el poder del Ruach HaKodesh, esta celebración se siguió celebrando como estatuto perpetuo, como estaba establecido en las Escrituras, como estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. Dice Hechos capítulo 20, versículo 16. Ya se me movió el ojo aquí. Hechos capítulo 20 dice, por cuanto Pablo, dice, había determinado, pues, dice, pasar más allá de Éfeso, dice, para no quedarse ahí, dice, porque se apresuraba, dice, para celebrar el día de Pentecostés, dice, en Jerusalén, si le fuera que posible. Entonces vemos que el apóstol Pablo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Se apresuró para poder participar de esta fiesta. ¿Dónde tenía que ser celebrada esta fiesta? En Jerusalén, porque dice la palabra, dice, donde dice, te presentarás, dice, donde Yahweh tu Elohim haya puesto ¿quién? Su nombre. Vemos que primero había sido el tabernáculo, después el templo de Salomón, y después, mucho tiempo después, ¿qué es lo que Yahweh el Padre estableció? Que Él determinó que el de su lugar sería establecido, ¿dónde sería? En Jerusalén, donde Él puso su nombre, donde habló también a David, y ese sería el lugar donde Él establecería su nombre, que sería en el pueblo de ¿quién? De Jerusalén, porque por eso la misma palabra dice, en el lugar que Yahweh tu Elohim escogiere. ¿Cuál fue ese lugar que Yahweh escogió? Pues ahora entendemos que fue Jerusalén. Por eso es que ellos se apresuraban para poder llegar hasta este tiempo para ser partícipe de ¿quién? De la festividad de Sukkot, de Shavuot o de Pentecostés, vamos a llamarla de esa manera. Ahora, Shavuot o Pentecostés nos habla no solamente del nacimiento de Israel como una nación, así como el nacimiento de la congregación de los creyentes en el Mesías por medio del Ruach HaKodesh. Los dos panes, entendemos que parte de ellos simbolizan a Israel y la congregación de creyentes en Yeshua, que han sido injertados por el sacrificio por medio de la fe en ¿quién? En Yeshua, el olivo de Israel, o ambos pueblos con el pecado. Recordemos que una de las cosas que Yahweh estableció, o es interesante que cuando Yahweh estableció primeramente la fiesta, ¿qué sería? En libro de Pesach sería panes sin levadura, pero también ahora en esta festividad sería que con panes, no quiero decir con levadura, porque una cosa es poner levadura, a decir, bueno, es pan leudado. Cuando hablamos de pan leudado, estamos hablando literalmente cuando se hace la mezcla del agua con la harina y se deja reposar más de 10 minutos, esto se le conoce que recibe como una oxidación o una fermentación, y en ese momento ya se creó una levadura porque la masa se esponjó. Pero por eso es que cuando hacen los panes en levadura, ¿cuántas mujeres aquí hacen panes en levadura? Muy rico. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Bueno, muchos de ellos, bueno, yo sé que lo hacen de esa manera, pues tienes que darte prisa muchas veces para que la masa o la harina que se llama no se fermente, porque si se deja pasar más de ese tiempo, y eso es lo interesante, ¿verdad? Que tienes que hacerlo y luego ponerlo y sacarlo, y ya tienes que tener, y se le hacen los puntitos, los agujeritos al pan y a la matzah, porque si no, si se pasa más de ese tiempo, pues se piensa que ya se fermentó, y la palabra dice que sería pan sin levadura. Ahora, dice la palabra, Deuteronomio capítulo 7, dice, porque tú eres pueblo, fíjate, dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo, dice, para Yahweh tu Elohim, dice, y a ti Yahweh te ha elegido, dice, de entre todas las naciones que están sobre la faz de la tierra, dice, para que le seas un pueblo amado. Dice, no porque sean los más numerosos entre todas las naciones. Dice, fue Yahweh, dice, quien se agradó de ustedes y los eligió. Dice, pues ustedes son los más pequeños, dice, entre todas, ¿qué dice la palabra? Entre todas las naciones. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh nos ha escogido para ser parte de su pueblo. ¿Y de quién estaba hablando? Precisamente entre los más pequeños de todos, estaba hablando de quién, de Israel. Pero dice Yahweh, dice, porque Yahweh tu Elohim, dice, porque tú eres pueblo santo, dice, para Yahweh tu Elohim, dice, y Él se eligió, dice, de entre todas las naciones, dice, sobre los que están de la tierra, dice, para que le seas un pueblo amado. Dice, no porque sean los más numerosos de entre todas las naciones, dice, sino porque Yahweh su Elohim, que dice la palabra, se agradó de ustedes o de nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, no porque seamos los más guapos ni los más etcétera, etcétera, sino aquí dice la palabra, dice que Yahweh se agradó de quién, de nosotros, no por ser muchos y más numerosos y etcétera, etcétera. Dice, no es por eso, sino porque Yahweh se agradó de quién, de ustedes, para que le seamos un pueblo santo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh nos ha designado para que tú y yo seamos un pueblo santo y un pueblo separado. ¿Cuánto lo entendemos?
Y cuando hablamos de ser un pueblo separado, estamos diciendo que estamos separados de lo que es el sistema de este mundo. Ahora, ¿qué relación podríamos entender que tiene para nosotros lo que es la festividad de Pesach, de la festividad de Shavuot, o de Shavuot, de Pentecostés, si primeramente cada una de las cosas que tú y yo podemos entender, cada parte o cada festividad que fue hecha, dice la palabra que es sombra de las cosas venideras o cosas de las cosas que habrían de venir, pero la realidad de todo, o la realidad, dice, el cuerpo o la realidad de todo es quien es el Mesías. O que la sombra, dice la palabra en Colosenses, es quien es el Mesías. Cada cuerpo tiene una sombra propia. ¿Cuántos entendemos? Si yo me paro aquí, bueno, aquí no hay, pero si nos salimos allá afuera que hay un muy buen sol, si tú te paras en algún lugar, pues en alguna parte a tu alrededor de esos 360 grados, tú vas a encontrar que hay una sombra tuya, o está hacia un lado, o está hacia otro, o está hacia otro lado. Pero dice la palabra, dice que el cuerpo o la sombra, ¿quién es el Mesías? Cada festividad apunta directamente ¿a quién? Hacia la venida de ¿quién? Del Mesías. Parte de esas festividades fueron cumplidas y parte de esas fiestas están por cumplirse. ¿Cuándo es ese tiempo que está por cumplirse? Entendiendo que es después de la muerte y resurrección del Mesías, dice la palabra, que Él está sentado a la diestra de ¿quién? A la diestra del Padre. Vemos que el suceso, ¿cuál era la promesa? Que el Ruach HaKodesh habría de venir. Y ese tiempo se llegó en el libro de Hechos, en el libro de en el tiempo de Pentecostés. Pero está también la sombra de las cosas venideras que hablan de la segunda venida o del retorno de ¿quién? De nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador, que esas están por cumplirse o que estamos en expectativa de que esas fiestas se cumplan. Y digo, estamos en expectativas porque si creemos, ¿cuántos sabemos que Él vendrá y Él retornará un día por su pueblo? ¿Cuánto lo entendemos? Y eso es parte de lo que tú y yo tenemos que estar haciendo como parte del pueblo de Elohim, porque cada festividad es un ensayo, o la palabra también se le conoce como una miquera, es una preparación o un ensayo. ¿Una preparación para qué? Para cuando Él retorne o Él venga, cada uno de nosotros estemos preparados. Tanto es así que dice la palabra en el libro de Zacarías, dice que Él vendrá ciertamente y se pararía sobre el monte de los olivos, pero dice la palabra que las naciones que no suban a Jerusalén, dice, a adorar de año en año, dice, no recibirían lluvia sobre su tiempo. Y qué importante es poder entender lluvia, porque lluvia nos habla de un tiempo de bendición para nuestras vidas. Entendemos, no hablando financieramente, diciendo, bueno, estamos hablando monetariamente, no, pero es muy lógico. Si no hay lluvia, no hay cosecha. Si no hay cosecha, pues hay hambre. Y si hay hambre, hay hambruna. Y si hay hambruna, pues hay muerte. Y qué importante es para nosotros el poder entender que Yahweh desea que nosotros seamos partícipes de cada una de las festividades. Lo primero que se perdió, parte de lo que el pueblo perdió es su identidad. Y entre esa identidad que el pueblo perdió, ¿sabes qué fue? Fue las fiestas, los días de reposo, los días de luna nueva, etcétera, etcétera, los nombres, los mandamientos, y eso es algo que se perdió en el principio, pero es algo que también tendrá que ser restaurado en el final de los tiempos. Y eso es parte de las cosas que están siendo restauradas ¿para quién? Para todo el pueblo de Israel. Y hablando del pueblo de Israel, estamos hablando en general, no solamente del pueblo de Israel, pero estamos hablando de cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en quién, en el Mesías, nuestro Salvador, que vino y pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cuánto lo entendemos? Porque eso nos hace ser parte del pueblo de Israel. Porque no es por ninguna otra cosa, no es por sangre, dice la palabra en el libro de Romanos, dice, porque no es judío el que lo es en lo externo, sino que es judío el que es en lo interno. Por medio de la fe que tú y yo hemos tenido, ¿quién? En el Mesías, dice la palabra, dice, si ellos por su incredulidad fueron cortados del buen olivo que representa Israel, dice, cuánto más nosotros que somos olivos silvestres, dice la palabra, dice, no seas alarde, dice, si no sepas, dice que se me fue la palabra que dice, la incredulidad de ellos fue el beneficio ¿para quién? Para nosotros, por cuanto ellos no creyeron, se abrieron las puertas ¿para quién? Para todos nosotros. Por eso es que el Mesías dijo, dice, porque no he venido a buscar lo que se había perdido, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso nos habla literalmente a cada uno de nosotros, o hablando a cada uno de nosotros. Ahora, entendemos que eso habla el tiempo de Shavuot. ¿Sabes? El tiempo de Shavuot nos habla, le entrego los mandamientos del Ruach HaKodesh en el libro de Deuteronomio. Pero también vemos en el libro de Hechos que hubo una gran similitud, hubo muerte en el pueblo de Israel,
Pero también dice la palabra que con el mensaje de Pedro que fue predicado en el capítulo 2 del libro de los Hechos, las mismas personas que habían muerto fueron las mismas personas que habían resucitado, y hablando de resucitar, que dieron vida, porque dice la palabra, dice que muchos de ellos entregaron su vida, o se entregaron en esa fe, vamos a llamarla de esa manera. ¿Qué es lo que sucedió en el pueblo de Israel? Dice que hubo relámpagos y truenos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sucedió en el libro de Pentecostés? Dice la palabra que hubo lenguas repartidas como de fuego y fueron repartidas sobre cada uno de ellos. Dice, ¿por qué será la promesa? ¿Cuál había sido la promesa? La promesa había sido dada que había haber el Ruach HaKodesh o el derramamiento. La misma palabra en el libro de Joel dice, porque vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, etcétera, etcétera. Dice, y eso sería dado. ¿Dónde sucedió eso? En el libro de los Hechos. Pero dice la palabra que no solamente fue para los adultos, para los mayores, para los jóvenes, sino fue una promesa ¿para quién? Para todos. Dice, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros niños, vuestros jóvenes, los ancianos, o sea, involucra ¿a quién? A todos y a cada uno de nosotros. ¿Sabes? No era solamente para un grupo, sino era para todos. Esa llenura del Ruach HaKodesh era una llenura ¿para quién? Para todos y cada uno de nosotros, de los que habían creído, de aquellos que se encontraban en aquel lugar. ¿Y quiénes se encontraban en aquel lugar? Pues obviamente se encontraban aquellas personas que habían puesto su fe ¿en quién? En el Adón, en el Mesías, en el Salvador, no solamente, sino en Dios, si tú le quieres llamar de esa manera, porque era un mandamiento, era establecido ¿para quién? Para todo el pueblo. Ahora vamos al libro de Levítico capítulo 23, versículo 15, Levítico capítulo 23, versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice la palabra. Dice, contarás desde el día que sigue, el día de reposo, desde el día que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, dice, contarán 7 semanas, ¿qué dice la palabra? Completas. Dice, y contarás 50 días hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, o sea, de la séptima semana. Dice, entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna, ¿a quién? Al Adón. Pero sabes, otras de las traducciones dice, contarán para ustedes 7 semanas. Yo no sé quién tenga ahí en sus Biblias, dice, pero algunas traducciones dice, contarán para ustedes. ¿Para quién debe de ser el conteo? Para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos seguido el conteo? ¿O hemos estado conscientes de que han transcurrido ya cierto tiempo, que llegamos al 49, pero dice la palabra, contarán para quién? Para ustedes. Eso nos habla de algo personal para la vida de cada uno de nosotros. Dice, contarán 7 semanas para ustedes, dice, hasta el día que sigue del día de reposo. Dice, entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Adón. Dice, traeréis de vuestras moradas 2 panes para la ofrenda mecida, dice, hechas de 2 décimas de una efa, dice, serán de flor de harina, dice, amasadas con levadura, dice, como primeros frutos, dice, al Adón. Dice, juntamente con el pan, dice, juntamente con el pan presentarán 7 corderos de un año sin defecto, dice, un novillo, dice, del ganado, dice, 2 carneros serán holocaustos a Adón, dice, junto con sus ofrendas de cereal, de sus libaciones, ofrenda encendida, dice, como aroma agradable. ¿A quién dice la palabra? Al Adón. Pero dice la palabra, contarán 7 semanas, y después de la séptima semana contaríamos ¿cuántos? 50. Pero también la palabra en el versículo 16 y 17 dice, traerán de vuestras moradas 2 panes para la ofrenda mecida, hechos con 2 décimas de una efa de flor de harina, dice, amasadas con levadura, como los primeros frutos. ¿Para quién dice la palabra? Para el Adón, o para Yahweh. Pero sabes, eran 2 panes. ¿Cuánto equivalía? Primeramente que eran ofrendas, se le conocía como una ofrenda mecida, o eran panes, se le conocía como panes mecidos, de esta manera. ¿De dónde proviene la palabra mecido? Sabes, la palabra mecer, o en el hebreo, donde tú lo puedes encontrar en lo que es la Biblia hebrea o en la concordancia, tú te vas a encontrar con la palabra ofrenda mecida. No va a decir ofrenda mecida, sino que la palabra más correcta que se le conoce es como tenufá, o tenufá, de esa manera. Ahora, ¿qué significa la palabra tenufá? Significa mecer, ofrenda, o ofrenda mecida, que proviene de la palabra nuf. La palabra tenufá proviene, vemos que significa mecer, ofrenda, lo que es una ofrenda mecida, proviene de la palabra nuf,
en el hebreo que se le conoce como vibrar, hacia arriba, hacia abajo, mecerse, hacia adelante, hacia atrás, o presentar una elevación. Por eso es que parte de lo que es la ofrenda mecida, una de las cosas que hacía el sacerdote, tomaba esa ofrenda. Muchos dicen, bueno, que el sacerdote tomaba una canasta y ponía en esa canasta los 2 panes, y esa ofrenda era mecida delante del Adón. Ahora, muchos otros dicen que no era una canasta la que se ponía, sino que era un talit, y en ese talit se mecían esos 2 panes. ¿Cuál era la manera? Significaba vibrar, que era hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado o hacia otro. De otra manera más correcta, muchos dicen que la más arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, pero muchos otros también decían que era hacia un lado o hacia otro lado, hablando de que era hacia los 4 puntos cardinales de todos lados. Y a quien le pertenecen los 4 puntos cardinales, ¿a quién es? Es a Él, el creador de todas las cosas. Por eso es que muchos hacían la alusión de que presentaba el sacerdote no solamente hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, pero si no era los 4 puntos cardinales, hacia el norte, sur, este y hacia el oeste, hablando de la representación que el dueño de todas las cosas, ¿quién era? Era el Mesías. Por eso es que esta palabra que se le conoce como ofrenda mecida, o era el pan que se tenufá, o era ese pan tenufá que era una ofrenda que era levantada, o ese pan que era levantado o que era mecido. Ahora, en Pesach, si vemos una de las cosas en Pesach, ¿cuál era la ordenanza? La ordenanza en Pesach se nos habla para nosotros que serían que panes sin leudar o panes que no fueran leudados. Y deprisa tenía que salir el pueblo o tenía que correr, porque no tenían que dar lugar a que ese pan que se leudara. Ahora, entendiendo que lo que es, que representa esa masa o eso leudado, representa lo que es la levadura, pero también la levadura habla una representación de lo que es semejante a lo que es pecado. Por eso que cuando se habla de levadura se asemeja a lo que es pecado en nuestras vidas. Por eso cuando se habla de pan sin levadura, se habla de vivir una vida de ¿qué? Sin pecado. Pero sabes, ahora lo interesante es que en este tiempo ya no era un pan que tenía que ser sin levadura, sino que era un pan, no quiere decir con levadura, porque era un pan simplemente que leudado. Era el tiempo en el que la masa, el agua fermentaba, y después de que había fermentado, esa masa se crecía un poco, y eso era para un tiempo de presentar esos panes. Ahora, lo interesante, dice la palabra, dice que eran de una efa o de una décima de efa de flor de harina. Muchos, ¿sabes? Hay una gran variación entre cuánto podía pesar, cuánto era, y me metí en esto porque muchas veces hablamos de los panes, pero ¿sabes de qué tamaño en realidad eran los panes que tenían que ser presentados? ¿Sabes? Hay una gran variación, porque muchos dicen que una efa equivaldría alrededor de 45 kilogramos, y otros como Maimónides dicen que no equivalía alrededor de 45 kilogramos, sino que era un poco diferente la medida. Y hay una variación entre lo que podía ser la medida o el peso de cuánto equivaldría una efa, entre que eran 45 kilos, pero si hablamos, supongamos que eran 45 kilos, una efa de flor de harina, dice la palabra que tenían que ser ¿de qué? De una décima de efa de flor de harina, o sea, sería el 10%. ¿Cuánto sería ese 10%? Si el total de la efa era 45 kilos, pues cada pan alrededor estaría pesando ¿de cuánto? Alrededor de unos 4 kilos. Ahora, ¿usted puede imaginar 4 kilos de un pan? ¿Sabes? Es algo que yo me metí porque dije, bueno, ¿y cuánto era? Porque presentamos unos traemos un pan, otros traemos otros, y otros agarramos un baguette ya más grande, y en realidad ¿de qué tamaño era? Lo hacemos en una representación, pero en realidad si calculamos el valor de cuánto era una efa de flor de harina, en aquellos tiempos pues estaríamos hablando que el peso de un vamos a llamarle, de un pan, se calcula que podría haber sido entre de 4.5 kilos, a unos, entre esa variación, a otros dicen que eran 2.5 kilos, pero si estaríamos hablando de un pan, un buen pan, ¿verdad? Un pan muy bendecido. Y ahora, ¿de qué manera? Pues si era un pan que estaba leudado, pues estaba un poco, vamos a llamarle, crecido o abultado. No era como el matzah que nosotros comemos, que estaba en pan delgadito, etcétera, etcétera, sino que tenía que tener una buena cantidad. O sea, era más o menos las proporciones que podía haber tenido ese pan. Ahora, ¿qué representa esos 2 panes? Porque la palabra dice que traeríamos 2 panes, ¿de quién? De vuestras moradas. Ahora, la representación de esos 2 panes, hay 2 maneras de tú y yo poderlo interpretar.
o muchas interpretaciones que se le pueden dar, pero entre una de ellas es que ese hametz leudado representa ¿quién? La casa de Efraín y la casa de Judá, o la casa de Judá y la casa de Efraín, alusión de quién, de dos panes o de dos tribus. Pero también tú y yo tenemos que entender que eso representa lo que era ¿qué? Pecado. ¿Por qué la instrucción en Pesaj? Y esto es algo que yo miraba, y entre muchos comentarios que hay, muchos hablan y lo podríamos poner de esta manera. ¿Por qué la instrucción de Pesaj era pan y sin levadura? Y una vez que llegas a la festividad de Shavuot, es pan leudado. ¿Por qué no seguir con la misma temática? Si tú le quieres decir, bueno, eran panes sin levadura, y pues es panes sin levadura, porque al final de cuentas panes sin levadura nos habla de vivir sin pecado, y si somos un pueblo apartado y separado, como leíamos ¿quién? En el libro de Deuteronomio dice, porque Yahweh tu Elohim te ha escogido entre todos los pueblos para que seamos un pueblo santo y separado. ¿Para quién? Si Yahweh desea que seamos santos, pues bueno, ¿por qué ahora en Shavuot? Porque no es la misma temática, tendría que ser pan sin levadura. ¿Sabes qué es lo importante de esto? Que Yahweh desea que tú y yo aprendamos, y que Yahweh desea enseñarnos a nosotros. Voltea con la persona que está te le dice, Yahweh desea, o el Padre desea enseñarnos a cada uno de nosotros. ¿De qué manera el Padre nos enseña? ¿Por qué primeramente el Padre permite que el pueblo de Israel salga completamente de la tierra de Egipto? Y una vez que ellos salen de la tierra de Egipto, ¿qué es lo primero que el Padre les pone? Pan sin levadura. O sea, si eso es la representación del pecado, inmediatamente te priva ¿de quién? De lo que es el pan leudado, lo que representa ¿quién? El pecado. Pero una vez que te aparta y te separa, ¿qué es lo que hace? Te mete, ahora llegamos a Shavuot, y dice, ahora será pan leudado. Es lo mismo, o muchas veces de lo que tú y yo pasa. Muchas personas lo llaman, o lo podríamos entender. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 15. Fíjate cuál fue la oración de Yeshua. Dice, no te pido, vamos a leer un poquito más. Dice, yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los ha odiado, dice, porque no son del mundo, dice, como tampoco yo soy de quién, del mundo. Voltea con la persona que está te le dice, no somos del mundo. Dice, te ruego, dice, no te ruego que los saques del mundo, dice, sino que los guardes ¿de quién? Del maligno. Era algo parecido, porque una vez que el Padre nos permite, vamos a ponerlo de esta manera, si estos dos panes, ¿qué es lo que podríamos decir que nos enseñan a cada uno de nosotros? Es el poder de Elohim en nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, que nos capacita y que nos enseña. ¿En qué manera? Primeramente es vivir sin pecado, pero una vez que el Padre te enseña y te aparta y te separa y te enseña cómo vivir sin pecado, tú y yo no podemos ignorar la oración que Yeshua hizo por sus discípulos. Dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Podríamos interpretarlo de esta manera. ¿Qué es lo que primeramente Yahweh desea hacer? Enseñarnos, prepararnos, capacitarnos y enseñarnos lo que es el pecado. Para una vez que tú y yo salimos a lo que es al mundo, o estamos en este mundo, podamos tener el discernimiento y la capacidad de poder discernir de lo que es lo bueno, lo que es lo malo, lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Cuántos entendamos eso? Porque si no, de lo contrario, sería pues la oración de Yeshua. Decía, Padre, no te pido que la oración de Yeshua hubiera sido, bueno, Padre, sácalos de este mundo. Muchas veces tú y yo no podemos evitar que estamos en medio de este mundo y en medio de este sistema de este mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Si quisiéramos aislarnos, sería tal vez prácticamente imposible, porque estamos rodeados. Pero una vez que el Padre nos enseña, nos prepara, nos capacita y nos muestra y nos enseña lo que es pecado, tú y yo podemos discernir lo que es pecado y lo que no es pecado en nuestras vidas, que es aquello que me aparta del Padre, que es aquello que no me aparta del Padre. Porque la misma palabra, ¿qué es aquello que nos aparta del Padre? El pecado. ¿Qué dice la palabra en el libro de Isaías? Dice, porque vuestros pecados han hecho una separación entre vosotros, entre mí y ustedes.
El Padre no es que el Padre se haya separado de nosotros, sino es que nuestro pecado ha hecho una separación o ha levantado una pared que se ha interpuesto entre ¿quién? Entre el Padre y nosotros. Pero ¿quién es el que nos enseña? Es Él. Vamos a Romanos capítulo 6. Vuelta con la persona que está a tu lado. Tú y yo necesitamos de la ayuda del Ruach HaKodesh en quién, de nuestras vidas, o de la ayuda del poder de Elohim sobre nuestra vida. Cuando estamos hablando del poder de Elohim, estamos hablando de quién, del Ruach de Él, que conocemos tú y yo como su Espíritu Santo, que dijo Yeshua, dice, les conviene que yo me vaya porque les dejaré un consolador con ustedes, el cual estará en nosotros y con vosotros. No solamente es aquí, sino que estará también al lado de quién, al lado de nosotros. Y esa es la oración de Yeshua, dice, les conviene que yo me vaya, dice, porque les dejaré a un consolador, un ayudador. Y era, dice, Yeshua dice, les conviene que yo me vaya. Dice, porque yo dejaré eso ¿para quién? Para ustedes. ¿Y qué es lo que tú y yo necesitamos? Tú y yo necesitamos de la ayuda, del poder, o del Ruach HaKodesh, o del poder de Yahweh en nuestras vidas, para poder apartarnos y separarnos de lo que es pecado. ¿Cuánto lo entendemos? Si no fuera por el poder de Él, difícilmente podríamos hacer las cosas. ¿Qué dice la palabra? Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. ¿Quién es el que nos da las fuerzas para poder apartarnos de todas las cosas? Es Él. Por nuestra propia voluntad difícilmente tal vez podríamos. Porque el pecado muchas veces tú y yo conocemos que el pecado es tentador. ¿Por qué es tentador? Porque eso es lo interesante del pecado. O hacer algo y tratar de ocultar de algo que hiciste para que los demás no te vean. Y muchas veces en eso consiste el pecado, en hacer que es algo que sea tentador para la vida del ser humano. La persona que engaña, que es infiel a su mujer, etcétera, etcétera, esa es la adrenalina de andarse escondiendo todo el tiempo para que no lo descubran, y etcétera, etcétera. Pero ¿quién es el único que nos puede dar las fuerzas para podernos apartar de todas esas cosas? Es Él. Vamos a 2 de Corintios, 1 de Corintios capítulo 9. Bueno, no sé si era esta, pero vamos a guardar el lugar ahí. Déjame, te lo pongo de la manera de esa forma. De la única manera en que tú y yo somos capaces de poder hacer las cosas es por medio del Ruach HaKodesh que habita y está donde, en nuestras vidas. Dice la palabra, porque separados de mí, nada podemos hacer. Dice la misma palabra, dice, porque el pecado no se enseñoreará ¿de quién? De vosotros. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para que el pecado no pueda enseñorearse de la vida de nosotros? Tú y yo necesitamos de la ayuda o del poder del Ruach HaKodesh, ¿dónde? En nuestras vidas. El único que nos puede ayudar a separarnos, apartarnos de todas las cosas, pero es la ayuda de Él que nos puede ayudar, o es el ayudador para podernos apartar de lo que es pecado. Por eso dice la misma palabra, dice, porque el pecado no se enseñoreará ¿de quién? De vosotros. Porque no les ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes? Voltea con la persona que está atrás y le diré, no debemos de temer a las cosas que puedan venir a nuestras vidas, que puedan venir en contra de nuestras vidas. Porque si el poder de Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos entendemos eso? Hay cosas que se podrán levantar, cosas que podrán suceder, pero ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? De la ayuda o del poder del Ruach HaKodesh, donde en nuestras vidas, para poder hacer todas estas cosas. Vamos a Ezequiel capítulo 44. Entonces hablamos, dice, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? Hablamos que necesitamos el saber qué es lo que el Padre desea enseñarnos, nos aparta, nos separa, y luego una vez ya que nos separa, nos ha preparado, nos ha capacitado, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer? A discernir entre lo que es lo bueno, lo que es lo malo. ¿Y qué dice Ezequiel capítulo 44, versículo 23? Dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. Dice, y harán que ellos sepan a distinguir entre lo inmundo y lo limpio. ¿Cuántos entendamos eso? ¿Cuál era la función del sacerdote? Era enseñar al pueblo a discernir entre lo que era lo santo, lo profano, lo que era lo limpio y lo no limpio. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Es Yeshua. ¿Y qué es lo que Él desea hacer con nosotros? A enseñarnos a discernir entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo. La oración del mismo Yeshua dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes ¿de quién? Del maligno. Porque lo que Él desea es enseñarnos, prepararnos, capacitarnos. Por eso Pablo dice, porque todo me es lícito, mas no todo me aprovecha.
¿Cuántos sabemos que podemos hacer cualquier cosa? ¿Amén? Todos. Y hay gente que dice, es que yo no voy a la iglesia porque luego me van a decir qué debo hacer y qué no hacer. Imagínate, si eso fuera así, pues nunca acabaríamos. Pues no podríamos tener control. O sea, todavía algunos poquitos sí, pero pues imagínate siendo mucha gente o algo otros que son más gente, pues no se podría, sería una labor imposible. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me aprovecha. Mas una vez que el Padre nos prepara, nos capacita y nos enseña y nos muestra lo que es vivir una vida sin pecado, alejados del pecado, nos permite que estemos en medio de este mundo y que tú y yo podamos ser capaces de discernir entre lo que es lo bueno, lo que no es lo bueno, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Por eso Pablo dice, porque todo me es lícito, mas no todo me aprovecha. Todas las cosas podemos hacerlas, sí. Y no hay nadie que te diga cómo tú tengas que vivir tu vida. Cada persona puede vivir como le plazca, como quiera vivirla. Pero al final de las cuentas, habrá un tiempo que habremos de cosechar aquello que tú y yo plantamos. Si plantamos bien, cosecharemos bien. Si plantamos para corrupción, o si plantamos para vida, cosecharemos para vida eterna, dice la palabra. Dice, pero si sembramos para muerte, cosecharemos también ¿para quién? Para muerte. Dice, porque todas las cosas, al final de cuentas, seremos o cosecharemos aquello que tú y yo sembramos. Ahora, cuando el Padre nos enseña y nos capacita, bueno, el Padre nos enseña poder discernir entre lo que es lo agradable y lo que no es agradable. Si nos fuera necesario, fíjate, si no fuera tan necesario, que el Padre nos tuviera que aislar. ¿Y por qué digo aislar? Porque podríamos decir, bueno, es que este mundo está tan corrompido que pues ya no voy a andar en este mundo, o sea, sería imposible, o sea, tendríamos que estar completamente aislados y separados de todo, porque aunque la gente o el mundo haga, mejor dicho, aunque el mundo haga de una manera, tú y yo somos llamados a hacer ¿qué? Lo opuesto o aquello que es lo correcto, pero solamente cuando es la ayuda del Ruach HaKodesh, ¿dónde? En nuestras vidas o en cada uno de nosotros. Es el Padre quien nos enseña, que nos capacita. Ahora sí vamos al segundo libro de Corintios. Estamos ahí, fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice, destruyendo especulaciones, dice, todo razonamiento altivo, dice, que se levanta contra el conocimiento de Elohim, dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la desobediencia del Mesías, dice, estando, dice la palabra, versículo 6, dice, estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia, aquí dice la palabra, sea completa. ¿Cuál es la desobediencia? Podríamos tenerlo como un sinónimo de lo que es que pecado. ¿Cómo podemos llevar cautivo todo pecado, la desobediencia? Dice la palabra, cuando vuestra obediencia sea completa. La palabra dice, porque el pecado no se enseñoreará ¿de quién? De vosotros. Vamos a Ezequiel capítulo 43, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Fíjate la palabra, dice, fíjate lo que dice aquí, dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice, además les daré un nuevo corazón, dice, les daré un corazón nuevo, dice, y pondré un espíritu nuevo, dice la palabra, dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne, dice, el corazón de piedra, dice, les daré un corazón de carne, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que anden, que dice la palabra, en mis estatutos, dice, y cumplan cuidadosamente, aquí dice la palabra, mis ordenanzas. ¿Cómo tú y yo podemos lograrlo? Esa es una promesa, o esa es la promesa que el Padre tenía ¿para quién? Para todos nosotros. En el principio, ¿qué es lo que sucedió con el principio con el tabernáculo? En el tabernáculo, la promesa que había sido dada para el pueblo es habitaré y estaré ¿dónde? Con ustedes. Por eso es que el Padre construyó o mandó que se le construyera ¿quién? Un tabernáculo. Porque dice la palabra que ni los cielos mismos pueden contener la grandeza y la gloria de ¿quién? De Yahweh. Dice, porque el cielo es el estrado de ¿quién? De tus pies, dice el libro de los Salmos. Dice, mas sin embargo Yahweh ordenó que se le construyera un tabernáculo. Dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El lugar y la morada temporal o física que Yahweh había designado para que él pudiera habitar, ¿dónde había sido?
su tabernáculo, donde tú y yo podemos mirar lo que parte de eso que era el tabernáculo que se había levantado, y parte de esa porción que tú y yo podemos mirar también de la parashá, es que Yahweh había ordenado aquí en el pueblo que estuviera hacia un lado, hacia otro, las tribus divididas hacia las 4 esquinas o hacia los 4 lugares, y el pueblo pudiera estar separado. O sea, era como un campamento, una formación. Y sabes, ese era el punto. Después del tabernáculo temporal que había sido en el desierto, se levanta el tabernáculo de Salomón, que había sido con toda su gloria, todo su esplendor. Después, bueno, que vemos que suceden ciertos años después y ese tabernáculo es quitado, es destruido, y después en los tiempos de Yeshua también el tabernáculo había sido destruido por medio del general Tito. Pero vemos qué es lo que había sucedido. Dice la palabra en el libro de Juan, dice, porque al principio era el verbo, y el verbo era Elohim. Dice, y el verbo habitó. Sabes, la palabra habitar significa habitó, hizo una cabaña, hizo una morada. Dice, hizo una azúcar, se le podría conocer como ese lugar. Dice, hizo una morada, hizo una azúcar. Dice, y habitó ¿en quién? Entre nosotros, la del unigénito. Dice, y vimos el esplendor y la gloria de ¿quién? Del unigénito de Elohim. Pero una vez que Él se va y asciende a la diestra del Padre, dice la palabra, les conviene que yo me vaya, dice, porque dejaré un consolador, el cual estará en ustedes. Donde ahora la misma palabra en el libro de Corintios dice, o no saben, dice, que ustedes son templo del Ruach HaKodesh, donde Él habita y está donde con nosotros. El templo o la vida de cada uno de nosotros viene a ser un templo donde ahora la presencia del Espíritu del Ruach vive y habita donde en medio de nosotros, el cual esa presencia nos prepara y nos capacita para que podamos someter las cosas de lo que es no solamente el enemigo, sino para ayudarnos, para apartarnos de lo que es pecado, poder el discernimiento de lo que es pecado, porque lo único que nos puede ayudar a hacer diferencia entre lo que es lo bueno y lo bueno, que es el Ruach HaKodesh, porque dice la palabra, dice, porque Él los guiará y los enseñará a toda verdad, el cual hablará de quién, de lo que he escuchado, de quién, del Padre. Pero le dice el mismo Ruach, dice también, dice la palabra, dice que escudriñará no solamente nuestros corazones, pero dice que es el único que puede redarguir nuestros corazones de lo que es pecado. Sin la ayuda del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, y eso es precisamente, sabes, no solamente en el tiempo de la entrega de los mandamientos, sino es precisamente pedir de una llenura del Ruach HaKodesh que nos prepare, que nos capacite de poder discernir lo que es bueno, de lo que es agradable, de lo que es pecado, de lo que no es pecado, para que podamos vivir una vida separada y apartada, porque Yahweh tu Elohim te ha separado, dice, para que seamos un pueblo santo y separado. ¿Cuánto lo entendemos? Esa es la llenura. Es la preparación del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Porque esa era la promesa que había sido dada al pueblo de Israel, y esa promesa se cumplió. Dice, porque haré el nuevo pacto, Jeremías capítulo 31, dice, porque haré un nuevo pacto con la casa de Israel, dice, donde escribiré mi ley dentro de sus corazones, y nadie más enseñará a su prójimo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el pequeño hasta el más grande. Y esa es la ayuda que tú y yo tenemos. ¿Para quién? Para nosotros. Y no es para algunos solo, sino es para todos nosotros. Porque todos los que se encontraban en aquel lugar, sabes, la única manera que las personas que se encontraban en aquel lugar, cuando estaba en el libro de Juan capítulo 20, vamos a Juan capítulo 20. Y sabes, eso después de que el Mesías había resucitado, ya había estado entre su pueblo, dice, y Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, dice que no estaba cuando Jesús vino, cuando Yeshua vino, dice, entonces los otros discípulos le dicen, dice, hemos visto al Adón, dice, pero él les dijo, dice, si no veo, dice, sus manos, dice, la señal de los clavos, dice, meto mi dedo, dice, en lugar de esos clavos, dice, y pongo mi mano en su costado, dice, no creeré. Dice, 8 días después, sus discípulos, 8 días después de que el Mesías había resucitado, porque recordemos que es lo que la palabra dice, después de que él resucitó, dice la palabra que él anduvo de quién, entre sus discípulos. ¿Y cuál era la ordenanza? Dice, contarán 7 semanas, y después de 7 semanas
contarán 50. Dice, y 8 días después, dice, otra vez dentro Tomás, dice, con ellos, dice, estando las puertas cerradas, vino Yeshua, dice, y puso en medio de ellos, dice, y dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás, acerca de tu dice, mira, dice, mis manos, extiende aquí tu mano, dice, y métala en mi costado, dice, y no seas incrédulo, dice, sino creyente. Y respondiendo Tomás y le dijo, dice, Adón mío, dice, Yeshua le respondió, le dijo, dice, porque me has visto, has creído, dice, dichosos los que vieron. Y dice, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Dice, ahora vamos a Juan a Hechos. Dice, en el primer relato de Teófilo, dice, trató a todos los que habían comenzado, dice, y hacer, dice, trató de todo lo que Yeshua había comenzado, dice, y hacer, dice, y enseñar. Dice, y hasta el día que fue recibido arriba, dice, después de que por el Espíritu Santo, había dado instrucciones a los apóstoles, dice, que habían escogido. Dice, a estos también después de su padecimiento, dice, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles, ¿cuánto dice la palabra? Por 40 días, dice, y hablándoles de lo concerniente al reino de ¿quién? Del Mesías. Pero dice que son 48, y entre los relatos que tú y yo podemos encontrar, dice la palabra que es las instrucciones que Yeshua les había dado a los discípulos. Dice, no se muevan de este lugar, dice, hasta que sean investidos por el poder del Ruach HaKodesh y me sean por testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos habían sido preparados, sí, ¿cuántos entendemos? Habían sido preparados y habían sido capacitados por él. Mas sin embargo, ¿de quién necesitaban la ayuda para poder ser discípulos o para poder ser creyentes? Del Ruach HaKodesh. Porque hasta ese entonces no se había visto una gran multitud de creyentes que habían puesto su fe o que pusieran su fe y se confianza en ¿quién? En el Mesías. Voltea con la persona que está te dice, esta fiesta es para todos, no solamente es para nosotros, sino para que también podamos invitar a gente y a alguien más cuando es este tiempo de celebración. Porque sabes, todos los que se encontraban, no dice la palabra que eran solamente ¿quién? Eran israelitas, sino que eran medos, persas, etcétera, etcétera, de muchos otros lugares. Y a todos ellos le había dado la promesa, dice, porque me derramaré mi espíritu sobre toda lengua y sobre toda carne, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sabes? Esa era la promesa. ¿Y de quién tú y yo necesitamos la ayuda? Del Ruach HaKodesh. Y esa es la promesa, amados. Porque no fue hasta cuando el poder del Ruach HaKodesh o del Espíritu vino sobre estos hombres, que cuando Pedro se pone a hablar este mensaje, todos los que estaban a su alrededor, dice que cuando lo escucharon y lo oyeron, dice, comenzando desde Moisés y todas las citas, que dice la palabra, dice que todos ellos compungieron, que dice la palabra, sus corazones, y diremos, ¿qué pues haremos? ¿Sabes por qué habían reconocido y por qué llegaron hasta esa revelación de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para tener la vida eterna, para ser salvos? Pero ¿quién vino y les convenció que eran pecadores? Porque hasta ese entonces y hasta ese lugar estaban solamente reunidos. Pero no fue hasta cuando el derramamiento del Ruach vino a sus vidas que se dieron cuenta que eran pecadores. Y reconocieron su condición de pecado y dijeron, ¿qué pues haremos? ¿Y qué es lo que Pedro les dice? Dice, cada uno arrepiéntase y conviértase para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Yahweh, ¿de quién? A sus vidas. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos la ayuda del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. ¿Sabes? Tenemos la presencia del Padre, sí. Pero lo único que nos puede enseñar y mostrar lo que es pecado es la esencia del Ruach HaKodesh, donde en nuestras vidas. Porque hasta los tiempos del sacrificio había solo dos maneras de poderte acercar por medio de quién, al Padre. Una era, ¿por qué? Por los sacrificios que se presentaban delante del Padre y que tú y yo vemos que eran parte de los sacrificios que se tenían que presentar. Pero una vez que ya no hay templo y que ya no se pueden hacer sacrificios porque ya no hay templo, la única manera y la única vía para poder tener un acercamiento es por medio de quién, del Padre. Porque dijo él, porque yo soy el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. La única manera de poder tener ese acercamiento era por medio de los sacrificios en los tiempos antiguos, pero una vez que se acabaron los sacrificios y que viene el Mesías y muere,
para el perdón de nuestros pecados, y que dice la palabra que cuando se ponía ese cordón de rojo carmesí, ya después de la muerte de Yeshua, ese color, ese cordón ya nunca volvió a cambiar, hablando en representación de quién, de que vuestros pecados, sabes, una vez que el color rojo era puesto como un color rojo carmesí, para ellos saber si habían sido perdonados, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, el de se cambiaba de color, pero después de la muerte del Mesías nunca más volvió a cambiar. Y eso los hablan los rabinos y de lo que es el judaísmo, nunca más volvió a cambiar, en representación de que el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados se había llevado por medio de ¿quién? Del Mesías. Y una vez que sucedió eso, la única vía para tú y yo poder tener un acercamiento, ¿quién es? Es la sangre del Mesías, para que tú y yo podamos acercarnos. Pero sabes, le necesitamos a Él, y necesitamos la llenura de su Ruach HaKodesh, ¿quién? En nuestras vidas, para que nos enseñe, para que nos capacite, porque la misma palabra dice: y les enseñaré y les haré andar en mis estatutos. ¿Quién es el único que nos puede guiar a toda verdad? El Ruach. Y cuando hablamos del Ruach HaKodesh, amado, no estoy hablando de una persona aparte, sino que estoy hablando del Espíritu y de la esencia de quién, del Padre en nuestras vidas. ¿Quién es el único que nos puede ayudar y nos puede capacitar, o que necesitamos ese poder de Elohim en nuestras vidas para que podamos ser capaces de discernir lo que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto delante de Él, cuanto lo entendemos? Amén. Sabes, cuando tú y yo necesitamos esa llenura, sabes, tú y yo estamos pidiendo que sea el Padre en la vida de cada uno de nosotros. Solamente cuando hay esa llenura, amados, tú y yo podemos ser capaces de separarnos o dejar que el pecado nos enseñaría sobre quién, sobre nuestras vidas. ¿Y por qué hablamos de que el pecado se puede enseñar sobre nuestras vidas? Porque dice la palabra en el libro de Romanos, dice: no saben que aquellos que se someten a lo que es lo bueno, dice, son esclavos de aquello que lo obedecen. Pero también sucede que si nos esclavizamos a las cosas del mundo, somos esclavos de este mundo. Y la palabra dice, el pecado no se enseñoreará ¿de quién? De vosotros. Porque tenemos la ayuda del Ruach HaKodesh en nuestras vidas para poder quitar y alejar todo ese pecado. Dice: llevando cautivo todo pecado, cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Y qué dice en el libro de Ezequiel? Dice: y haré que anden en mis estatutos y en mis mandamientos. ¿Sabes? Esa era la promesa. Cuando los mandamientos fueron dados para el pueblo de Israel, dice la palabra, dice: y al tercer día el pueblo de Israel llegaron, y Yahweh dijo al pueblo, dice: prepárense, dice, porque el tercer día, dice, yo me presentaré ¿a quién? A ustedes o a vosotros. ¿Sabes? Ese tercer día, ¿sabes? Han pasado más de 2000 años desde la muerte de Yeshua. Y el tercer tiempo, o ese tercer día, nos habla de un tiempo cuando el Mesías reinará y retornará ¿por quién? Por su pueblo, que nos habla de un tiempo de reposo, de ese tiempo de quién, del milenio. Porque la misma palabra en el libro de Oseas, creo que es Oseas o Joel, dice porque al tercer día, dice, Él nos vivificará. Dice, creo que es, yo lo había apuntado aquí. Creo que sí lo apunté, no me acuerdo entre mis notas. Pero dice la palabra en el libro de Oseas, capítulo 6, es más, leemos ahí rapidito. Oseas capítulo 6. Dice, conozcamos pues, versículo 2. Dice, nos dará vida después de 2 días, dice, y al tercer día, dice, nos levantará y viviremos delante de Él. Dice, conozcamos pues y esforcémonos por conocer al Adón. Dice, su salida es tan cierta como la aurora. Dice, y Él vendrá a nosotros como la lluvia. Dice, como la lluvia de primavera, que dice la palabra, que riega la tierra. Pero ¿sabes cuándo el Padre se iba a presentar? Después del tercer día. Y dice la palabra en el libro de Oseas, dice, porque después de 2 días, dice, nos resucitará y nos dará vida. ¿Sabes? Han transcurrido más de 2000 años. Y hay una promesa ¿para quién? Hay una promesa de retorno ¿de quién? Del Mesías. Pero ¿qué es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer para mientras ese tiempo llega y mientras ese tiempo se acerca? Como dice la palabra, dice, porque los he escogido para que sean un pueblo santo, apartado y separado. Y el único que nos puede ayudar de vivir apartados y separados es la ayuda del Ruach HaKodesh, donde
en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Que nos puede ayudar para que podamos vivir vidas agradables para cuando este tiempo y este retorno sea para todo su pueblo. Y sabes, esta promesa, amados, es para todos nosotros. Sabes, yo voy a pedir que tú inclines tu rostro ahí donde estás por un momento y pongamos nuestras manos ahí en nuestro corazón. Padre, gracias, Padre Yahweh, por este tiempo que nos ha llegado, por este tiempo, Padre Yahweh, de Shavuot, Padre Yahweh, que está, Padre Yahweh, a este tiempo, a unos minutos. Pero te pedimos, Padre Yahweh, que seas tú quien nos capacite, quien nos enseñe. Y necesitamos, Padre Yahweh, de esa llanura de tu Ruach HaKodesh en nuestras vidas, el cual nos ayude, Padre Yahweh, a discernir entre lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es santo, lo que es apartado para ti. Que pueda ser tu Ruach HaKodesh, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Que nos enseñe, que nos capacite, aquellos que hemos conocido, Padre Yahweh, de tu benignidad, de tu bondad, y que alguna vez tú nos has llenado con tu Ruach HaKodesh, Padre Yahweh, te pedimos por esa llenura sobre nuestras vidas. Pero si también es oración en esta tarde, decirle, Padre, yo reconozco que el único mediador entre Elohim y los hombres es por medio de ti. Porque el no haber sacrificios y el no haber templo, no hay nada que me pueda apartar y acercar delante de ti si no eres tú. Porque tú eres el único mediador entre Elohim y los hombres. Padre Yahweh, en este día yo reconozco y me arrepiento, Padre Yahweh, de mis pecados. Reconozco, Padre Yahweh, que me he apartado, que me he alejado de tus caminos. Pero en ese día, Padre Yahweh, yo hago un compromiso contigo de volver y de acercarme nuevamente a ti, Padre Yahweh, si yo me he apartado. Que sea tu llanura de tu Ruach HaKodesh en mi vida, que me enseñe, que me prepare, que me capacite, para que el pecado, Padre Yahweh, no se pueda enseñorear de mi vida, para que el pecado no tenga dominio sobre mí, porque tú, Padre Yahweh, no nos has dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Que la llenura de tu Ruach, Padre Yahweh, en nuestras vidas nos pueda ayudar no solamente a apartarnos del pecado, sino que no tengamos temor, Padre Yahweh, a las cosas que puedan venir en contra de nuestras vidas. Que sea tu unción, Padre Yahweh, tu llanura en nuestras vidas, que pudre y que rompa todo yugo, Padre, en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre Yahweh, por tu promesa para cada uno de nosotros. Y te pedimos que seas tú llenando, Padre Yahweh, nuestros vasos, nuestras vidas, que podamos ser esos vasos de honra, Padre Yahweh, que tú puedas usar para tu reino, para tu honra. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y así si podemos estar, si podemos levantar nuestras manos. Padre Yahweh, gracias por tu instrucción, por tu enseñanza en nuestras vidas. Que sea tu palabra sembrada y grabada, Padre Yahweh, en las tablas de nuestros corazones. Y que sea tu Ruach HaKodesh, Padre Yahweh, habitando en la vida de cada uno de nosotros. Que nos muestre, que nos enseñe, que nos redarguya, Padre Yahweh, de todo pecado en nuestras vidas y que podamos alejarnos de él. Que nos podamos apartar y al apartarnos podemos cultivar nuestra relación contigo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua y todos decimos amén y amén.